Seguimos aceptando gente. Bien, entonces, la unidad que veremos hoy es equilibrio químico y es una de las últimas unidades del programa y es uno de los temas principales de la materia. Por lo tanto, es necesario que hayamos incorporado los conceptos que venimos viendo a lo largo de la cursada. De hecho, en la última clase teórica, la de cinética química, habíamos planteado 3 preguntas acerca de las reacciones químicas. Por un lado, al ver una reacción química, podíamos preguntarnos qué estaba pasando, qué sucedía. Por otro lado, con qué rapidez sucede lo que estamos viendo. Y por otro lado, hasta qué punto sucede. Bueno, las respuestas a las 2 primeras preguntas las definimos precisamente con la estequiometría de la ecuación química balanceada y la cinética química. En la unidad que veremos hoy, y también la semana que viene, responderemos la tercera pregunta, que básicamente implica responder hasta qué punto sucede o tiene lugar la reacción química. Entonces, la mayoría de las reacciones químicas son reversibles. Esto lo dijimos en las clases pasadas, que la reversibilidad implica aquellas reacciones en las que una reacción general expresada como A más B, para dar en mayúscula reactivos, C y D mayúscula productos, y A, B, C y D minúscula coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, la doble flecha nos indica que la reacción es reversible. Entonces, al comienzo de un proceso reversible, la reacción va a avanzar hacia la formación de productos. A medida que algunas moléculas de producto comienzan el proceso de inverso, ¿sí? El proceso entonces de la reacción inversa. Estas moléculas van a reaccionar y van a formar entonces moléculas de reactivo. En términos generales, podemos decir que cuando A y B reaccionan para formar C y D con la misma rapidez con las que C y D reaccionan para formar A y B, el sistema se va a encontrar en equilibrio. El equilibrio químico, de hecho, se alcanza cuando las velocidades de la reacción directa, es decir, A y B, que se combinan para formar C y D, se igualan con la reacción inversa, es decir, C y D reaccionan para formar A y B. Y de esta forma, las concentraciones netas de reactivos y de productos permanecen constantes. Entonces, el equilibrio químico es un proceso dinámico donde las moléculas individuales van a reaccionar continuamente. Por ejemplo, si pensamos en este recipiente que tiene agua y está cerrado, cuando se evapora el líquido que está contenido en el vaso, se genera una presión de vapor constante porque se va a establecer un equilibrio dinámico en el que la cantidad de moléculas que dejan el líquido va a ser igual a la cantidad de moléculas que regresan vapor al líquido, ¿sí? Entonces, esta es la idea fundamental del equilibrio químico. Fíjense, A y B, los reactivos, que se van a combinar, van a reaccionar para formar los productos con la misma rapidez con las que C y D, es decir, los productos, se combinan para formar los reactivos, ¿sí? Esta es la reacción directa y esta es la reacción inversa. En este caso, hablamos de un sistema en equilibrio. También lo podemos ver en este ejemplo, con el cloruro de sodio. Inicialmente tenemos un vaso con agua, estas son las moléculas de agua, y una cucharada de cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio se agrega al agua, los iones sodio y cloro comienzan a disolverse. Fíjense que las moléculas de agua se ordenan, ¿sí? La carga negativa del oxígeno se une al ion positivo, es decir, al sodio, y los iones de cloruro de sodio se encuentran presentes en el agua. A medida que pasa el tiempo, la solución
solución comienza a concentrarse, y de esta forma algunos iones sodios y cloros comienzan a redepositarse como cloruro de sodio sólido, ¿sí? Fíjense que vamos pasando por las etapas que marcan las reacciones químicas. Entonces, como estamos hablando de equilibrios dinámicos, luego de un tiempo, cuando la velocidad de disolución de cloruro de sodio se iguala con la velocidad de deposición de cloruro de sodio sólido, hemos alcanzado un equilibrio dinámico. ¿Se entiende el concepto de equilibrio químico? Bien, ahora lo vamos a relacionar con los conceptos que vimos en cinética química. Entonces, esquemáticamente lo podemos representar así. Cuando las sustancias A y B reaccionan, la velocidad de la reacción directa disminuye a medida que pasa el tiempo, debido a que disminuye la concentración de los reactivos, es decir, de A y B. Ahora, a medida que, disculpen, aceptamos a alguien más, decía, a medida que aumenta la concentración de los productos, es decir, C y D, estos van a comenzar a formar nuevamente A y B. A medida que se forman más moléculas de C y D, estas pueden reaccionar más y la velocidad de la reacción aumenta con el tiempo. Finalmente, las dos reacciones tienen lugar a la misma velocidad y el sistema se encuentra en equilibrio. Por un lado, cuando tenemos los reactivos que se combinan para formar productos, decimos que esta es la reacción directa, y cuando los productos se combinan para formar reactivos, es como que pasaran a los productos a formar reactivos, estamos hablando de la reacción inversa. Por eso, cuando hablamos de un sistema en equilibrio, estamos hablando de reacciones reversibles. Bien, consideremos, por ejemplo, esta reacción química reversible, y qué es lo primero que debemos ver en esta reacción. Con todo lo que venimos viendo a lo largo de la cursada, veo una reacción química y ¿qué es lo primero que tengo que analizar? Que esté balanceada. Exactamente. ¿Y esa reacción química está balanceada? No. En la bibliografía pueden encontrar como que está balanceada o que está ajustada. También lo pueden encontrar así, de hecho hicieron una. ¿Qué falta para balancear esta reacción química? A ver, Cristian, entiendo, pero hablemos con más propiedad, en las S. Queda feo eso. Indra, un 2 en el dióxido de azufre, y Luciana directamente escribió la ecuación química balanceada. Fíjense, tenemos del lado de los reactivos dióxido de azufre más oxígeno que se combinan para formar trióxido de azufre. Tenemos un átomo de azufre, pero ¿qué pasa con los oxígenos? Tenemos 4 átomos de oxígeno del lado de los reactivos y 3 del lado de los productos. Entonces, si agrego un 2 adelante del dióxido de azufre, lo que dijeron en el chat, tengo 2 por 2, 4, y 2 son 6, y ahora tengo 2 átomos de azufre, entonces de esta forma tengo 2 átomos de azufre, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno del lado de los productos, 2 por 2, 4, y 2 son 6 del lado de los reactivos. Ahora sí la reacción química está balanceada. Entonces, supongamos que tenemos un recipiente de 1 litro en el que se inyectan 0,4 moles de dióxido de azufre y 0,2 moles de oxígeno. Nos dicen que cuando el sistema llega al equilibrio se determinan 0,056 moles de trióxido de azufre y quedan sin reaccionar 0,344 moles de dióxido de azufre y 0,172 moles de oxígeno. Las variaciones en las concentraciones de reactivos y productos se van a representar entonces en la reacción química balanceada. Entonces, fíjense, esta es la metodología en la que vamos a plantear la mayoría de los ejercicios de equilibrio químico. Antes que nada, tengo la reacción química, corroboro que ella esté balanceada y planteamos los siguientes ítems. Primero, ¿cuál es la concentración inicial de cada una de las sustancias?
¿Tengo las concentraciones iniciales de las sustancias que participan en la reacción química? Bien. Segundo, vayamos viendo paso a paso. Gracias, Juan. Va a quedar el video y bueno, cualquier cosa podrá consultar Jeremías la clase que viene. Esperemos si quedan dudas. Entonces, tenemos datos de la concentración inicial. Otro dato que tenemos que evaluar es los cambios, ¿sí? O las variaciones debidas a la reacción química en sí. Y por último, la concentración de equilibrio. Ahora, veamos. Tenemos datos planteados en el punto 1 y 2, veamos si podemos llenar esta información que nos están pidiendo. Tengo la concentración inicial de reactivos, de productos. ¿Qué datos tenemos? Bien, ¿qué valores, Indra? Bien, Luciana. Exactamente, ahí Juan dijo algo muy importante, que podríamos calcular la molaridad. De hecho, si ustedes me dicen que tenemos tantos moles, ahí no me están hablando de concentración, y el primer punto que nos plantea es poner los datos de las concentraciones iniciales. En este ejemplo, fíjense que es sencillo porque el volumen es de 1 litro, pero yo les podría decir que tengo un recipiente con un volumen de 3 litros, y ahí la concentración no va a ser 0,4 molar, ¿sí? Sino que vamos a tener que considerar el volumen del recipiente. Entonces, para evaluar la concentración inicial, no solo necesitamos ver el número de moles, sino también el volumen, ¿sí? Porque hablamos en términos de concentración molar. ¿Cuál es la concentración inicial de dióxido de azufre? Bien. ¿De oxígeno? Ay, lo había dicho Luciana. Bien. ¿Y del trióxido de azufre? Ángel, ¿esa es la concentración inicial de trióxido de azufre? Bien, Franco. Primero que esos 0,056 son moles, exacto. Si consideramos el recipiente de 1 litro, también podemos hablar de concentración molar. Pero fíjate que te dice 0,056 moles en el equilibrio. Yo les estoy preguntando la concentración inicial. Precisamente cuando la reacción química comienza, se ponen en contacto el dióxido de azufre con el oxígeno, y en una etapa inicial, ¿sí? En un tiempo cero, no hay productos, ¿sí? Porque recién se están combinando los reactivos y todavía no se ha formado producto. Entonces la concentración inicial del trióxido de azufre es 0, ¿sí? Esos son los datos que obtenemos del punto número 1. Ahora, ¿qué otra información tengo del punto número 2, por ejemplo, para completar los cambios debido a la reacción y la concentración de equilibrio? ¿Qué otros datos tengo? ¿Qué otros datos me da el problema? Bien, pero antes de los que se consuman, ¿qué otro dato? Más sencillo, Luciana, está bien lo que está diciendo, pero ¿qué es un dato que es mucho más visible porque me lo está expresando con nombre y apellido? ¿Qué otra información me da el problema? El volumen, bien que ya lo usamos, pero fíjense que el punto 2 nos dice en equilibrio se determinan 0,056 moles de trióxido de azufre. Bien, Jonás.
Entonces, en el equilibrio, ¿sí? La concentración en el equilibrio nos da el valor de los moles de dióxido de azufre y de oxígeno, pero también el del producto, del trióxido de azufre, ¿sí? Entonces, los cambios debido a la reacción, ¿los podemos calcular? ¿Qué son los datos acá que nos está faltando? ¿Cómo puedo calcular los cambios o la variación debido a la reacción? ¿Cómo puedo hacerlo, Cristian? Y a la concentración final le restas la inicial. Exactamente, no sé de quién hablo, pero está muy bien, porque tenemos la concentración de equilibrio, que sería la concentración final, tenemos la concentración inicial, entonces el cambio debido a la reacción química será la diferencia. Dijimos, en el caso de los reactivos tenemos un signo negativo porque se están consumiendo, mientras que en el caso del producto se están generando, por lo tanto tenemos un signo positivo, ¿sí? Entonces, para obtener la concentración de equilibrio, sabemos que durante la reacción química tienen que haber consumido 0,056 moles por litro de dióxido de azufre, y fíjense que de la estequiometría de la reacción química vemos que por cada mol de oxígeno o cada molécula de oxígeno se va a consumir el doble de dióxido de azufre. O sea que teniendo este valor, puedo saber qué valor de qué concentración de oxígeno se va a consumir. Por 2, no es por 2 Madius, es la mitad, ¿sí? Porque por cada molécula de oxígeno que se consume, se va a consumir el doble, es la mitad, exactamente. Mientras que en el caso del trióxido de azufre no se consume, sino que se produce. El signo acá es positivo, ¿sí? Fíjense que de esta forma es la que se plantean los ejercicios de equilibrio químico. Son todos muy similares, por lo tanto es importante que vayan planteando este esquema para la resolución de ejercicios, evaluando siempre bien el volumen del recipiente. Siempre que hablemos de concentraciones van a ser concentraciones molares, o sea que son moles por litro, y tener en claro cuando hablamos de las etapas iniciales y cuando hablamos de el estado de equilibrio, ¿sí? Cuando el sistema alcanzó el equilibrio químico. No confundamos las concentraciones en las distintas etapas, porque si no el ejercicio no sale. ¿Quedó claro hasta acá? Este ejercicio es muy simple, pero van a ver que incluso los ejercicios más complejos tienen el mismo tipo de resolución. Bien, entonces en el equilibrio la cantidad de producto no aumenta, aunque la reacción química continúe por más tiempo. Este es el caso que estábamos analizando. Inicialmente partíamos de dióxido de azufre y de oxígeno con estas concentraciones, y fíjense que en un tiempo inicial cero no tenemos productos, no se forma el trióxido de azufre, pero a medida que la reacción química evoluciona, comienza a formarse producto, y una vez que alcanzamos el equilibrio químico del sistema, estas son las concentraciones en el equilibrio. También podríamos hacer el análisis si partiéramos, si tuviésemos la reacción inversa, si partiéramos del trióxido de azufre para la obtención del dióxido de azufre y oxígeno. Bien, entonces, supongamos una reacción química reversible que tiene lugar en una sola etapa. Entonces, de acuerdo a la expresión de la ley de velocidad que vimos en la clase de cinética química, ¿cómo definiríamos la velocidad de una reacción química? ¿Se acuerdan cómo definíamos la velocidad, por ejemplo, de esta reacción química? En términos generales, ¿qué forma tenía la expresión de la ley de velocidad de una reacción? Profe, ¿puede ser que la velocidad era la constante de velocidad
por los, bueno, por los reactivos, ¿no? Pero no, y elevados a un, como dice Indra en el chat, la constante velocidad por los reactivos y cada reactivo elevado a un coeficiente que no me acuerdo cómo era que se denominaba. Y que Era el orden. dependía de su concentración y de la linealidad o proporcionalidad que daba. Bien, la expresión de la ley de velocidad tiene la forma que estaba comentando el compañero, perdón, no sé quién estaba hablando, no alcanzo acá a ver los nombres, y también como decía Indra, la ley de velocidad se define como una constante de velocidad específica por la concentración de los reactivos elevados a coeficientes que no eran los estequiométricos, sino que eran el orden de la reacción. Entonces, la velocidad de la reacción directa, que quede claro, es cuando dos moles de la sustancia A se combinan con un mol de la sustancia B para formar esta sustancia A2B. La velocidad de la reacción directa es la constante de velocidad específica directa por la concentración del reactivo A elevado a un coeficiente al orden de reacción por la concentración del reactivo B. Mientras que la velocidad de la reacción inversa tiene esta forma, es la constante de velocidad específica de la reacción inversa multiplicada por la concentración de, en este caso, A2B. Entonces, en estas expresiones, KD y KI son las constantes de velocidad específica de las reacciones directas e inversas, y por definición podemos decir que en el equilibrio estas dos velocidades van a ser iguales. Como en el equilibrio la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, las podemos igualar y vemos que si igualamos, fíjense que estamos igualando las dos expresiones de velocidad de la reacción directa y de la reacción inversa, lo que hacemos es pasar dividiendo se me fue el nombre. La constante de velocidad específica de la reacción inversa, la pasamos dividiendo, nos queda precisamente este cociente, el cociente de las constantes de velocidad, y obtenemos el cociente de las concentraciones de productos y reactivos. Entonces, a cualquier temperatura específica, tanto la constante de velocidad específica directa como inversa son constantes, por lo tanto, el cociente KD sobre KI también es una constante, el cual se conoce, se denomina como constante de equilibrio Kc, o la pueden encontrar en la bibliografía como simplemente K. Entonces, la constante de equilibrio Kc se define como el cociente entre las concentraciones de producto sobre las concentraciones de reactivos, ¿sí? Fíjense entonces que teniendo en cuenta los conceptos que vimos en la clase de cinética química, vemos que en reacciones reversibles, donde la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, igualamos precisamente las dos expresiones de velocidad y del cociente entre las constantes de velocidad específica, podemos plantear cómo la constante de velocidad de la reacción directa y la inversa son iguales, esto es una constante a la misma temperatura. De esta forma, este cociente se conoce como constante de equilibrio, que es igual al cociente entre la concentración de productos sobre la concentración de reactivos. ¿Se entendió cómo de dónde sale la constante de equilibrio? Kc o simplemente K. La pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Bien, entonces, en términos generales, la constante de equilibrio de una reacción simple, donde A y B, que son los reactivos, reaccionan para dar C y D, que son los productos, y a su vez C y D se combinan para formar A y B, puede escribirse de esta forma.
Entonces la constante de equilibrio, K o Kc, se define como el cociente entre el producto de las concentraciones de los productos y el producto de las concentraciones de los reactivos, cada cual elevado a un respectivo coeficiente estequiométrico. En este caso, los coeficientes, fíjense que son los coeficientes de la ecuación química balanceada. Otra cosa que es importante es que las concentraciones, fíjense, se expresan en moles por litro, es decir, son concentraciones molares. Otra cosa que es importante remarcar es que el valor de Kc se determina experimentalmente. De hecho, a Kc, o a la constante de equilibrio, la podemos pensar como una medida del grado en que ocurre una reacción química. Entonces, en cualquier ecuación química balanceada, la constante de equilibrio es adimensional y es constante a una temperatura dada, cambia si se modifica la temperatura y no depende de las concentraciones iniciales de los reactivos. ¿Sí? ¿Queda claro cuál es la constante de equilibrio de una reacción química balanceada y cómo la determino? Profe, Sí. bueno, ya que tenemos la constante de velocidad, si queremos calcular la velocidad a la que ocurre el equilibrio de la reacción, ¿cuáles serían? Porque si queremos calcular la reacción directa, tenemos que hacer, bueno, la constante directa por los elementos elevados a un valor. Y si no, si queremos calcular la velocidad inversa, es la constante de la velocidad inversa por los productos. ¿Cómo hacemos para calcular la reacción en la que ocurre el equilibrio? Bueno, precisamente, si yo sé que, como les decía, esto que les mostré anteriormente es para que lo relacionáramos con la unidad de cinética química, ¿sí? Estamos igualando, porque en el equilibrio las dos velocidades, la reacción directa y la inversa, son iguales, entonces cuando el sistema está en equilibrio, podemos obtener esta relación, y lo que yo sé es que cuando este sistema está en equilibrio, precisamente cuando A y B reaccionen a la misma velocidad para formar C y D, por ejemplo, que C y D se consumen para formar A y B, es que puedo plantear esta expresión de la constante de equilibrio. Entonces, cuando el sistema se alcanzó el equilibrio, cuando las velocidades son idénticas, es que yo sé que estas concentraciones son las de equilibrio, ¿sí? En cualquier otro momento de la reacción química, por ejemplo, si vamos a alguno de estos puntos, ahora vamos a ver cómo calculo las concentraciones, o, bueno, otro término que ahora se los voy a nombrar, en el caso de cuando yo todavía no llego a un estado de equilibrio, cuando el sistema todavía no alcanzó el equilibrio. Estoy hablando ahora en este punto, ¿sí? Un tiempo de equilibrio, un tiempo E, en el que sé que las velocidades de la reacción directa, es decir, que A y B reaccionan para formar C y D, es igual a la velocidad en la que C y D se combinan para formar A y B, ¿sí? Cuando esas velocidades se igualan, es que yo puedo plantear la constante de equilibrio de mi sistema. No sé si queda claro. ¿Quién me preguntó recién? Ah, está. Bien, déjame avanzar igual un poquito y me decís si te queda claro o si siguen quedando dudas. A ver, seguimos admitiendo. Entonces, sigo un poquito más y van a ver que algunas cosas se van aclarando más. Entonces, la magnitud de la constante de equilibrio, de esta Kc, nos va a indicar si una reacción en el equilibrio va a tender a formar productos o a formar reactivos, ¿sí? Si Kc es mucho mayor a 1, implica que la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactivos. De esta forma, en el equilibrio, casi todos los reactivos se convirtieron por completo en productos, por lo tanto, favorece la reacción directa. Este análisis básicamente lo hago de la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí?
Ahora, si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, podemos tomar la concentración de equilibrio y ver que precisamente en esta etapa los reactivos prácticamente no reaccionaron y se forma poco producto. Por lo tanto, estaremos diciendo que se favorece la reacción inversa. Acá es reacción. Se favorece la reacción inversa. Entonces, fíjense, si analizamos el valor de K, de la constante de equilibrio, Kc, es acá, cuando Kc, la constante de equilibrio, tiene valores muy bajos, fíjense que en mi sistema la proporción mayoritaria es de reactivo. Cuando Kc tiene valores muy altos, estamos en el otro extremo, tenemos básicamente mayor proporción de productos, mientras que cuando Kc tiene valores próximos a 1, las proporciones de reactivos y productos son iguales, precisamente es cuando hablamos de un sistema en equilibrio. Entonces, lo que podemos hacer es tomar las concentraciones de las concentraciones de equilibrio de cualquier experimento, por ejemplo, el que vimos anteriormente, y calcular la constante de equilibrio de esa reacción. Por ejemplo, para la reacción que habíamos visto recién, en la que el dióxido de azufre se combina con oxígeno para formar el trióxido de azufre, teníamos las concentraciones en el equilibrio. Entonces, conociendo la expresión de la constante de equilibrio, que dijimos que es la concentración de los productos elevados al coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos, fíjense que simplemente, como hablaba de un recipiente con un volumen de 1 litro, entonces el número de moles en este caso coincide con la concentración molar, reemplazo las concentraciones en el equilibrio y lo que veo es que la constante de equilibrio tiene un valor de 0,15 en este caso. Entonces, no importa con qué concentraciones de reactivos y productos comience, la concentración de equilibrio resultante de esta reacción química reversible siempre va a dar el valor de la constante de equilibrio a la misma temperatura, ¿sí? Porque dijimos que la constante de equilibrio, siempre que se tome a la misma temperatura, no varía. Ahora vamos a ver qué factores pueden afectar el valor de la constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio para una reacción, por ejemplo, en la que se forma yoduro de hidrógeno a partir de hidrógeno y yodo, molecular en fase gaseosa, tiene un valor de 54,3 a 430 grados centígrados. Fíjense que entonces tenemos la reacción química, la cual está balanceada, nos da un valor de la constante de equilibrio y nos da la temperatura, ¿sí? Fíjense que entonces el valor de la constante de equilibrio está definido para una temperatura dada. Ahora, supongamos que se plantea un experimento en el que se coloca 0,243 moles de hidrógeno y 0,146 moles de yodo, pero también en este caso, fíjense que tenemos algo de producto, tenemos 1,98 moles de yoduro de hidrógeno en un recipiente de 1 litro a 430 grados centígrados. Fíjense que nos da el volumen, por lo tanto puedo calcular las concentraciones molares, ¿sí? La pregunta entonces que nos podemos hacer es, ¿hay una reacción, o sea, en la que se forme más yodo e hidrógeno o en la que se forme más yoduro de hidrógeno? ¿Sí? La reacción directa o la inversa. Bien, si nosotros sustituimos las concentraciones iniciales en la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Fíjense que podemos plantear la expresión de la constante de equilibrio, tenemos productos elevados al coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos, reemplazamos precisamente por los valores que nos da, y lo es que estas concentraciones no son las de equilibrio, son concentraciones iniciales antes de que se alcance el equilibrio.
lo que vemos es que este cociente es mayor, este valor precisamente, el de este cociente que nos da 111, es mayor al valor de la constante de equilibrio. Por lo tanto, el sistema no está en equilibrio. Parte del yoduro de hidrógeno va a reaccionar para formar más yodo y más hidrógeno. De esta manera, la reacción avanza de derecha a izquierda para alcanzar el equilibrio. Entonces, para reacciones que no están en equilibrio, si sustituimos las concentraciones iniciales en la expresión de la constante de equilibrio, obtenemos un cociente que se conoce como cociente de reacción en lugar de la constante de equilibrio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que precisamente yo puedo calcular el valor no de la constante de equilibrio, sino de Q, que Q se define como el cociente de reacción, para concentraciones de reactivos y productos que no son las de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, de hecho, fíjense, en términos generales, para una reacción global generalizada, como es la que venimos viendo desde el principio, el cociente de reacción se expresa como el cociente de el producto de las concentraciones de productos y el producto de las concentraciones de reactivos. Fíjense, Q, que es el cociente de reacción, ¿pinta de qué tiene? Esta expresión, ¿a qué es parecida? Exactamente, Luciana. El cociente de reacción Q tiene la misma forma de la constante de equilibrio, ¿sí? El cociente de reacción se define como el cociente, ¿sí?, de el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos. ¿Qué diferencia hay? Es que el cociente de reacción yo lo puedo calcular para todas las concentraciones que no son las de equilibrio, ¿sí? En todos los demás puntos de la reacción química que no son los de equilibrio, yo puedo calcular el cociente de reacción. De hecho, el cociente de reacción Q se conoce como la expresión de acción de masas en cualquier serie de condiciones que no necesariamente son las de equilibrio. ¿Y para qué nos sirve Q? Nos sirve porque la magnitud del cociente de reacción, la magnitud de Q respecto a la constante de equilibrio, nos va a determinar la dirección en la que debe ocurrir la reacción química para que se restablezca el equilibrio. Entonces, fíjense, como decíamos, Q tiene la misma forma que la constante de equilibrio, sin embargo, implica valores que no necesariamente son las concentraciones de equilibrio. Si Q fuese igual, o sea, si el cociente de reacción fuese igual a la constante de equilibrio, estamos hablando de concentraciones de equilibrio. Podemos pensar entonces que Q es una medida del grado de avance de la reacción química. Cuando en la mezcla solo hay reactivos, la concentración las concentraciones, del numerador son 0, por lo tanto, lo que vemos es que en la mezcla solo tenemos reactivos. A medida que la reacción tiene lugar hacia la derecha, es decir, la reacción directa, las concentraciones de los productos, es decir, el numerador aumenta y por lo tanto los reactivos disminuyen. Por lo tanto, vemos que en este caso el cociente de reacción adquiere un valor que es infinitamente mayor cuando se han consumido todos los reactivos y solo existen productos. De esta manera, lo que nosotros podemos afirmar es que el valor de la constante de equilibrio es un valor particular de cociente de reacción que va a corresponder a mezclas de equilibrio de la reacción. Vemos que entonces la importancia del cociente de reacción es que nos va a permitir evaluar
al compararlo con la constante de equilibrio, la dirección en la que ocurre la reacción química para que nuevamente se restablezca el equilibrio. ¿Y cómo evalúo yo ese valor? Precisamente comparando el valor del cociente de reacción con respecto a la constante de equilibrio. Fíjense, si para una reacción cualquiera el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio, la reacción directa va a ocurrir en un grado mayor que la reacción inversa para que se establezca el equilibrio químico. Esto es así porque cuando el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio, lo que vemos es que el numerador del cociente de reacción es demasiado pequeño y el denominador es demasiado grande. Para que entonces el numerador aumente y el denominador disminuya, A y B deben reaccionar para dar C y D. De lo contrario, si el cociente de reacción es mayor a la constante de equilibrio, la reacción inversa debe ocurrir en un grado mayor que la reacción directa para que nuevamente el sistema alcance el equilibrio. Finalmente, si el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio, el sistema está en equilibrio. ¿Sí? Es lo mismo que vemos acá. Cuando el cociente de reacción tiene valores muy pequeños, solo tenemos reactivos. De hecho, cuando el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio, predomina la reacción directa con formación de productos, mientras que cuando el cociente de reacción tiene valores grandes, mayores a la constante de equilibrio, se ve favorecida la reacción inversa y por lo tanto la producción de más reactivos. ¿Sí? Fíjense entonces que la constante de equilibrio yo solo la voy a plantear en las condiciones del sistema en el que yo trabajo con las concentraciones, valga la redundancia, de equilibrio, mientras que en todos los otros puntos yo lo que puedo calcular es el cociente de reacción Q para aquellas concentraciones de reactivos y productos que no son las de equilibrio. Luego, comparando el valor del cociente de reacción con el valor de la constante de equilibrio, puedo predecir cuál es la dirección de la reacción química para que el sistema vuelva a alcanzar el equilibrio. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve el cociente de reacción? ¿Y cómo puedo predecir yo la dirección en la que va a evolucionar la reacción química para alcanzar nuevamente el equilibrio? Fíjense que todo el análisis lo hago simplemente a partir de la expresión del cociente de reacción, ¿sí? Como tiene la misma forma de la constante de equilibrio, yo puedo calcular el cociente de reacción a una concentración, por ejemplo, la inicial, y ver qué valor me da y cómo es ese valor con respecto al valor de la constante de equilibrio. Bien. Entonces, el equilibrio químico representa, como dijimos, un balance entre las reacciones directas y la inversa. En la mayoría de los casos, este balance es muy delicado y una variación en las condiciones experimentales pueden alterar el balance y desplazar el equilibrio. Entonces, una vez que el sistema alcanzó el equilibrio, debe permanecer así hasta que este equilibrio se altera por algún cambio de las condiciones. Este principio se conoce como principio de Le Chatelier y establece que si un sistema que está en equilibrio, como podíamos ver en este sub y baja, en esta etapa, se altera, y esta alteración es debido a un cambio de las condiciones experimentales, el sistema se va a desplazar en la dirección en la que se contrarresta la alteración para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. ¿Sí? Dijimos entonces que el cociente de reacción nos permite predecir la dirección del desplazamiento y el equilibrio. Vamos a ver que en una reacción química el equilibrio puede alterarse por variaciones en la concentración
por cambios de presión o volumen, en el caso de reacciones con gases, y por cambios de temperatura. ¿Sí? Veamos cada uno de ellos. Fíjense, en este caso tenemos una sustancia, un reactivo conocido como tiocianatos de hierro. Este es el anión sulfocianuro o tiocianato. El tiocianato de hierro se disuelve en agua y da como resultado una solución de color rojo debido a la presencia del ion sulfocianuro de hierro hidratado. En el equilibrio, este ion no disociado es el que vemos acá, precisamente, que es el que da el color rojo, está en equilibrio con el ion hierro más 3 y el anión sulfocianuro a partir de esta expresión química, esta reacción química. Ahora pensemos, ¿qué sucede cuando yo agrego, por ejemplo, tiocianato de sodio a esta solución? Fíjense, ¿qué tiene de común el tiocianato de sodio con el anión tiocianato de hierro? ¿Tienen el mismo anión en común, puede ser? Exactamente. De hecho, en este caso, la variación que vemos al aplicar el tiocianato de sodio, la variación aplicada a este sistema que está en equilibrio, es un aumento en la concentración del ion tiocianato, debido precisamente a la disociación del tiocianato de sodio. Para contrarrestar entonces esta variación, algunos iones de hierro reaccionan con los iones tiocianatos añadidos y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Porque fíjense que este anión tiocianato reacciona con el hierro y para contrarrestar la alteración producida en este sistema en equilibrio, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda y, por lo tanto, el color rojo de la solución se vuelve más intenso. ¿Qué sucede ahora si agregamos ácido oxálico a la solución original, ¿sí? A la inicial? En este caso, el óxido oxálico se ioniza formando el ion oxalato, el cual se une a los iones hierro más 3. Estos iones se van a consumir a medida que se forma el oxalato de hierro, que es de color amarillo, y por lo tanto se disocian en tiocianato de hierro. En este caso, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. La solución roja se vuelve amarilla precisamente a que los iones oxalato de hierro formado se diferencian de los de tiocianato de hierro. Lo que vemos en este caso es que al aumentar las concentraciones de los productos, ya sea de el hierro más 3 o del anión tiocianato, el equilibrio se desplaza a la izquierda y al disminuir la concentración de hierro más 3, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Precisamente, lo que nos decía el principio de Le Chatelier es que la alteración debido a la sustancia agregada, ya sea el tiocianato de sodio o el ácido oxálico, se va a contrarrestar haciendo que el equilibrio se desplace en el sentido en que se consume parte de la sustancia que se agregó. De esta forma lo que hacemos es que el valor del cociente de reacción se iguale nuevamente al valor de la constante de equilibrio. Este cambio en la concentración es precisamente lo que predice el principio de Le Chatelier, ¿sí? La adición o eliminación de un reactivo o de un producto produce un cambio en el valor del cociente de reacción, pero no modifica el valor de la constante de equilibrio. De hecho, el sistema va a evolucionar de forma de contrarrestar la alteración producida. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, acá si evaluamos
tenemos la expresión del cociente de reacción, dijimos que es el cociente entre las concentraciones de los productos sobre la de los reactivos. Lo que vemos es que fíjense, ¿qué pasa? Veamos la alteración y cuál es la dirección de desplazamiento del sistema para alcanzar nuevamente el equilibrio. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de los reactivos? ¿Qué pasa con el cociente de reacción? Disminuye. Exactamente, el cociente de reacción disminuye, entonces es menor al valor de la constante de equilibrio, por lo tanto el sistema se debe desplazar hacia la derecha, ¿sí? Favoreciendo la reacción directa. Ahora, ¿qué pasa si disminuyo la concentración de los reactivos? ¿Qué pasa con el cociente de reacción? Aumenta. Exactamente, lo inverso, ¿sí? Entonces, si disminuye la concentración de los reactivos, el cociente de reacción va a ser mayor a la constante de equilibrio, el sistema se va a desplazar tendiente a la formación de reactivos, ¿sí? Favorece la reacción inversa. El mismo análisis puedo hacer con la concentración de productos. Si aumenta la concentración de los productos, el cociente de reacción es mayor a la constante de equilibrio, por lo tanto, el sistema se desplaza hacia la izquierda para contrarrestar el cambio, o si disminuye la concentración de los productos, el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio, por lo tanto, el sistema se desplaza hacia la derecha. Es lo mismo que vemos acá. Si aumenta la concentración de los reactivos, el cociente de reacción disminuye. Por lo tanto, la respuesta del sistema es un mayor consumo de reactivos para generar productos hasta alcanzar nuevamente la condición de equilibrio, donde el cociente de reacción se iguala a la constante de equilibrio. O lo mismo si aumento la concentración de productos, ¿sí? Esta es la perturbación que implica en el sistema. La respuesta es el consumo de mayor cantidad de productos para nuevamente que el cociente de reacción alcance la concentración de equilibrio. Una vez entonces que se establece una nueva condición de equilibrio, nuevamente las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan y la constante de equilibrio nuevamente satisface las concentraciones de reactivos y productos. Esto es lo que plantea el principio de Le Chatelier, la evolución del sistema que se va a desplazar a favor de la reacción directa o inversa, de modo de contrarrestar el cambio que alteró el equilibrio del sistema. Otro de los factores que podrían entonces modificar el equilibrio es los cambios de presión. Sabemos que los cambios de presión no alteran por lo general la concentración de los reactivos cuando estos son sólidos o líquidos, debido a que prácticamente no se comprimen. Sin embargo, van a provocar cambios significativos en las concentraciones de gases. Por ejemplo, si nos acordamos de la ecuación de los gases ideales, vemos que a medida que aumenta la presión, ¿sí? Fíjense, si despejamos la presión de la ecuación de los gases ideales, vemos que a mayor presión, menor volumen y viceversa, ¿sí? También vemos que la concentración dada por el número de moles sobre el volumen varía proporcionalmente con la presión. Ahora, si suponemos que un sistema en el que se da esta reacción química, que está en equilibrio, se encuentra dentro de un cilindro que tiene un émbolo móvil, ¿qué va a pasar si aumentamos la presión de los gases empujando el émbolo a temperatura constante? Vemos que como el volumen disminuye, la concentración de dióxido de nitrógeno y tetróxido de dinitrógeno aumenta. Entonces, si planteamos la expresión del cociente de reacción, vemos que, dado que la concentración de dióxido de nitrógeno está elevada al cuadrado, el incremento de la presión va a aumentar el numerador más que el denominador. Entonces, por lo general, un aumento en la presión
favorece la reacción que va a reducir el número total de moles de gases. En este caso es la reacción inversa. Mientras que una disminución de la presión o un aumento del volumen va a favorecer la reacción en el que aumenta el número total de moles de gases, es decir, la reacción directa. En el caso de las reacciones en que no cambia el número de moles de gas, no se modifica la posición de equilibrio. Fíjense que este ejemplo precisamente en el que podemos calcular el cociente de reacción, vemos que en este caso particularmente el numerador va a estar doblemente afectado debido a este cuadrado al que está elevado la concentración de productos. Dijimos que el tercer factor que puede afectar entonces las condiciones de equilibrio, además del cambio de concentración, la presión, es posible que se altere la posición de equilibrio del sistema, pero no modificar el valor de la constante de equilibrio. Esto es necesario recordar, dado que solo se altera con los cambios en la temperatura. Fíjense, consideremos esta reacción química. Vemos que la formación de dióxido de nitrógeno a partir del tetraóxido de dinitrógeno, como vemos en el valor de la variación de entalpía, es un proceso endotérmico. Por lo tanto, si yo planteo la reacción inversa, veo que la variación de entalpía es negativa. Esta es una reacción exotérmica. Ahora, ¿cómo caracterizaba yo una reacción endotérmica? ¿Qué me está diciendo este valor positivo de variación de entalpía? Que para que haya producto tiene que haber una agregación de energía a los reactivos. Bien, y en el caso de la reacción exotérmica. Al contrario, necesitas liberar energía para que se produzca la reacción. Exacto, mi sistema, el sistema que estudia la reacción química, libera energía. Entonces, pensemos qué sucede cuando el sistema que está en equilibrio se calienta a volumen constante. ¿Qué pasa cuando esta reacción, ¿sí?, se calienta a volumen constante? Si es una reacción... ¿El consumo de reactivos? ¿Cómo? Perdón. ¿Puede ser que se consuman más rápido los reactivos? Bueno, fíjense, si es una reacción endotérmica, como ustedes habían dicho, para que la reacción tenga lugar, necesita absorber calor. Si yo estoy diciendo que si absorbe este calor de los alrededores, el hecho de estar calentándolo va a favorecer la disociación del tetraóxido de dinitrógeno en más moléculas de dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción química, vemos que la constante de equilibrio aumenta con la temperatura, ¿sí?, porque favorece la disociación del tetraóxido de dinitrógeno. Ahora, para la reacción exotérmica, si aumentamos la temperatura a presión constante, es decir, agregamos calor al sistema, vemos que se favorece la reacción hacia la izquierda, es decir, a la inversa, a fin precisamente de eliminar el calor extra que se está agregando. De esta forma también, la disminución de la temperatura va a favorecer la reacción hacia la derecha, ya que el sistema restituye parte del calor que se elimina. Entonces, en el caso de reacciones endotérmicas, como la primera que vimos, el valor de la constante de equilibrio aumenta con el aumento de la temperatura. Mientras que en el caso de las reacciones exotérmicas, que son estas que van a liberar energía en forma de calor, el valor de la constante de equilibrio disminuye con el aumento de temperatura, de forma de contrarrestar el calor extra que estamos agregando al sistema. Entonces, el aumento de temperatura favorece una reacción endotérmica y la disminución favorece una reacción exotérmica. Fíjense entonces que, como dijimos, los cambios entonces de concentración, de presión o de volumen
pueden alterar la posición de equilibrio, pero no modifican el valor de la constante de equilibrio, ya que esta solo se puede alterar con cambios en la temperatura. Por último, la adición de un catalizador modifica la velocidad de la reacción, pero no desplaza el equilibrio, ¿sí? Ni a favor de la formación de reactivos ni de productos. Como la presencia de un catalizador afecta en igual magnitud la energía de activación de la reacción directa como la de la inversa, las constantes de velocidades van a cambiar en el mismo factor, por lo tanto la constante de equilibrio no cambia. Podemos decir que el agregar un catalizador a una reacción en equilibrio no tiene efecto alguno en términos de la constante de equilibrio o del cociente de reacción, ¿sí? Lo único que aumenta o que modifica es la velocidad de la reacción química. Lo que vemos es que el utilizar un catalizador, a partir de agregar un catalizador al sistema, se llega a la misma mezcla en equilibrio. Sin embargo, el equilibrio se va a establecer con más rapidez en el caso de agregar un catalizador a la reacción química, ¿sí? Pero no modifica la reacción en términos del cociente de reacción ni en términos de la constante de equilibrio, ¿sí? ¿Queda claro entonces hasta acá cuáles son aquellos factores que evalúa el principio de Le Chatelier? Bien. Fíjense, seguimos hablando en el caso de gases, porque cuando trabajamos con gases vamos a ver que es más práctico medir las presiones parciales en lugar de las concentraciones. Nuevamente, si pensamos en la ecuación de los gases ideales y despejamos la presión, obtenemos que la presión es igual a la concentración por la constante de los gases por la temperatura. Lo que vemos precisamente es que la presión de un gas es directamente proporcional a su concentración, ¿sí? El número de moles sobre el volumen. En las reacciones químicas en las que todas las especies que aparecen, tanto reactivos como productos, son gases, es común que expresemos la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales, estas dadas en atmósferas. Entonces, para una ecuación química generalizada como la que vemos acá, la expresión de la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales adquiere esta forma, ¿sí? Donde entonces, en vez de hablar de la constante de equilibrio Kc, en la que tenemos en cuenta las concentraciones molares, hablamos de la constante de equilibrio en términos de presiones parciales. Entonces, Kp se va a expresar como el cociente entre las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactivos. Por ejemplo, para la reacción química reversible entre el nitrógeno e el hidrógeno para formar amoníaco, ¿cuál será la expresión de la constante de equilibrio en términos de presiones parciales? ¿Quién se anima? La presión del amoníaco dividido la presión del nitrógeno por la presión del hidrógeno. Exactamente. ¿Sí? La expresión, entonces, de la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales es la presión del amoníaco elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que para eso también balanceamos la reacción química, sobre la presión del nitrógeno y del hidrógeno, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es la relación entre la constante de equilibrio y la constante en términos de presiones parciales?
Si reordenamos la ecuación de los gases ideales, la concentración molar de un gas para la reacción, por ejemplo, entre el nitrógeno y el hidrógeno, para dar el amoníaco, podemos plantear la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales, ¿sí? Es lo que hicimos recién. Ahora, si sustituimos, perdón, que agrego aquí alguien más acá que entró. Bien, si sustituimos la expresión precisamente de el cociente entre la presión, la constante universal de los gases por la temperatura, por la concentración, en la expresión de equilibrio para la reacción, obtenemos la relación entre la constante de equilibrio y la constante en términos de presiones parciales. ¿Qué teníamos? Como esta reacción química entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco, planteamos la constante en términos de presiones parciales. Ahora reemplazamos, porque fíjense que la expresión entre la constante de equilibrio y la constante en términos de presiones parciales es igual, solo que en la constante de equilibrio planteamos las concentraciones molares de productos y de reactivos. Ahora, yo reemplazo este cociente por lo tanto, es que en este caso me quedan las presiones de los productos sobre la constante universal de los gases por la temperatura, sobre las presiones de los reactivos, sobre dividido la constante universal de los gases por las temperaturas, saco estas constantes y lo que veo es que esta expresión tiene la forma de la constante en términos de las presiones parciales por la constante universal de los gases por la temperatura elevada al cuadrado, o lo que es lo mismo acá en el caso si tuviera un coeficiente negativo. Lo que vemos es que en general la relación entre la constante de equilibrio y la constante en términos de presiones parciales tiene esta forma. Y lo que vemos es que en las reacciones en las que tenemos la misma cantidad de moles en ambos lados de los miembros, delta N, la variación del número de moles es 0, todo esto elevado a 0 es 1, entonces la constante de equilibrio es igual a la constante en términos de presiones parciales. Entonces, en reacciones en fase gaseosa, la cantidad de sustancia presente en el equilibrio se puede calcular tanto con la expresión de la constante de equilibrio como con la constante en términos de presiones parciales. Todo este desarrollo era simplemente para mostrarles que cuando tenemos todos los reactivos y todos los productos en la reacción química balanceada en el estado de agregación gaseoso, la cantidad de sustancia, es decir, la concentración de reactivos y productos en el equilibrio, lo podemos calcular con Kc o con Kp, ¿sí? Siempre y cuando todos se encuentren en estado gaseoso. Esta es la relación entre Kp y Kc. No deja de ser las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. Entonces, ¿por qué hago esa salvedad? Cuando todos los reactivos y productos se encuentran en el estado gaseoso, porque hasta ahora vimos reacciones de equilibrio en las cuales todas las especies que intervienen están en una sola fase, es decir, hablamos de equilibrios homogéneos. En los equilibrios heterogéneos van a ser aquellos en los que tienen lugar entre especies en más de una fase. Fíjense, consideremos esta reacción química reversible. ¿Qué es lo que vemos en particular en este caso? Teniendo en cuenta lo que les decía recién con respecto a equilibrios homogéneos y heterogéneos. El óxido de mercurio en estado sólido se disocia para formar átomos de mercurio líquido y dioxígeno gaseoso. Exactamente, si tenemos una descomposición
Lo que es que cuando este sistema alcanza el equilibrio están presentes un sólido, un líquido y un gas. Entonces, como dijimos, los cambios de presión no afectan de manera significativa a los sólidos y líquidos. De hecho, la definición fundamental de la constante de equilibrio se da en términos de actividades de las sustancias que intervienen. El término actividad, la actividad es una cantidad adimensional que vale 1 en el caso de sólidos y líquidos, en el caso de una solución ideal es igual a la concentración molar, y en una mezcla ideal es igual a las presiones parciales en atmósferas. Entonces, para todos los sólidos o líquidos puros, la actividad es igual a 1. Es por esta razón que no agregamos a los sólidos y líquidos en la expresión de la constante de equilibrio. Por lo tanto, fíjense, en la expresión, si planteamos la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción química, lo que vemos es que la constante de equilibrio es igual a la concentración de oxígeno, porque en términos de actividades, el valor de los sólidos y líquidos es igual a 1, ¿sí? Sólidos y líquidos. Mientras que si planteamos la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales, esta va a ser igual a la presión de oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué tanto entonces? En la expresión de las constantes de equilibrios heterogéneos, el valor de las actividades de sólidos y líquidos es igual a 1. Por eso no se expresa en la expresión de las constantes de equilibrio. De hecho, estas expresiones que vemos acá, lo que nos indica es que el equilibrio existe y está dado por la temperatura de la concentración de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en contacto con el mercurio líquido y el óxido de mercurio sólido. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de equilibrios homogéneos, no hay problema porque tanto reactivos como productos se encuentran todos en el mismo estado de agregación, pero cuando hablamos de equilibrios heterogéneos en los cuales tenemos especies en más de un estado de agregación, lo que vemos es que las expresiones de las constantes de equilibrio solo van a incluir aquellas especies que se encuentren en estado gaseoso o acuoso, ¿sí? No así sólidos y líquidos, porque como la actividad tiene un valor igual a 1, no se incluyen en las expresiones de las constantes de equilibrio. Por lo general, igual van a tener en las guías equilibrios homogéneos, pero es importante que lo evalúen siempre al analizar las reacciones químicas que se plantean en un enunciado. Bien, como dijimos hace un par de clases, cuando dos sustancias se mezclan a temperatura y presión constante, hay un aumento de entropía debido al aumento del desorden del sistema. Si las sustancias reaccionan entre sí, se inicia la reacción química, se absorbe o desprende calor y, por lo tanto, varían las concentraciones de las sustancias de la mezcla. Lo que vemos es que la variación de energía libre de la reacción, como está expresado acá, acompaña la conversión completa de los reactivos en productos en condiciones normales de presión y temperatura. El cambio de energía a cualquier otra concentración o presión es igual a la variación de energía libre de la reacción. Estas dos magnitudes, la variación estándar o la variación normal de energía libre y la variación de energía libre de la reacción, se relacionan entre sí por medio de esta expresión. Cuando el sistema está en equilibrio, la variación de energía libre de la reacción es igual a 0 y el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio. A medida que la reacción química va teniendo lugar, la energía libre de la mezcla y las concentraciones cambian hasta que se alcanza el equilibrio y nuevamente la variación de energía libre de la reacción es igual a 0 y las concentraciones de reactivos y productos se igualan y por lo tanto se satisface
la condición de equilibrio. Si reordenamos entonces esta expresión, vemos que la variación normal de energía libre del sistema está relacionado de esta forma con la constante de equilibrio termodinámico. Esto nos permite decir que cuando la relación entre la variación estándar de energía libre de la reacción tiene esta expresión, con todos los reactivos y productos en estado gaseoso, la constante de equilibrio se va a determinar a partir de la constante en términos de las presiones parciales. Cuando los reactivos y productos están en solución, la constante de equilibrio se representa y se determina a partir de la constante de equilibrio, y en una mezcla de reactivos en solución y gaseosos, la constante de equilibrio representa la constante de equilibrio termodinámico y no se hace la distinción entre Kc y Kp. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíjense, en estas figuras tenemos las relaciones entre las energías libres y el equilibrio. En el extremo entonces izquierdo de estas dos figuras vemos la energía libre total de los reactivos y a la derecha la energía libre total de los productos en condiciones normales o estándar. Si analizamos esta expresión, lo que vemos es que cuando la variación de energía libre normal de la reacción es negativa, el logaritmo natural de la constante de equilibrio tiene que ser positiva y por lo tanto K es mayor a 1. Esto lo que nos está diciendo es que en el equilibrio los productos preponderan sobre los reactivos. Si seguimos el análisis entonces con la relación que vimos recientemente, cuando la variación de energía libre normal de la reacción es positiva, el logaritmo natural de la constante tiene que ser negativo y K entonces es menor a 1, lo que implica que en el equilibrio los reactivos preponderan sobre los productos. Fíjense que de esta forma podemos evaluar la relación entre la constante de equilibrio y la variación de energía libre. Estamos uniendo entonces los conceptos que vimos en la unidad de cinética química con los que estamos viendo en equilibrio de un sistema. Finalmente, y en relación a lo que habían preguntado al comienzo o hace un ratito durante la clase, es posible evaluar las constantes de equilibrio a diferentes temperaturas. De hecho, se han determinado las constantes de equilibrios de muchas reacciones, y una gran tarea si quisiéramos catalogar las constantes a cada temperatura de interés. De hecho, esto no es necesario hacerlo, dado que si determinamos la constante de equilibrio a una temperatura dada y tenemos el valor de la entalpía normal de la reacción, podemos determinar la constante de equilibrio a una temperatura de interés a partir de la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff tiene esta forma y establece que la relación entre la variación de entalpía de una reacción y su constante de equilibrio está dada por esta expresión. Entonces, si tenemos el valor de la constante de equilibrio a una temperatura dada, como puede ser 298 Kelvin, y tenemos la variación de entalpía para esa reacción, podemos tranquilamente determinar el valor de la constante de equilibrio a una temperatura T2, ¿sí? Al tener entonces tabulados los valores de constantes de equilibrio a una temperatura dada, es posible para otra temperatura de interés determinar el valor de la constante de equilibrio a partir de la ecuación de Van Hoff. Es necesario decir que esta ecuación considera que la variación de entalpía no se modifica con la temperatura. Si bien esto no es estrictamente así, la variación es muy pequeña. Es por esto que podemos utilizar la ecuación de Van Hoff
para la estimación de las constantes de equilibrio a una temperatura T2 de interés, ¿sí? Porque precisamente la variación de entalpía normal de la reacción es muy pequeña, varía muy poco con la diferencia de temperatura. Van a ver que la mayoría de los casos que veamos, incluso las guías de ejercicio, la temperatura T1, o en las condiciones normales, va a ser 298 Kelvin, probablemente necesiten determinar la constante de equilibrio de la reacción cuando, por ejemplo, el sistema, cuando se aumenta la temperatura del sistema, ¿sí? De esta forma, con esta ecuación, podemos calcular la constante de equilibrio a esta temperatura y evaluar cómo se modifica el equilibrio del sistema en función de la alteración del equilibrio al aumentar la temperatura de la reacción química. ¿Se entendió hasta acá? Yo sé que son muchos conceptos, que son varias cosas nuevas, pero fíjense que la expresión del cociente de reacción y de la constante de equilibrio es similar. En función de evaluar, de relacionar el valor del cociente de reacción con la constante de equilibrio, podemos determinar cómo evoluciona el sistema para, nuevamente, alcanzar las condiciones de equilibrio, ¿sí? Todo esto nos va a servir en las 3 unidades que nos quedan para evaluar distintos tipos de equilibrios químicos. ¿Quedan dudas, consultas?